Saludos a todos los amigos de Leyendas del Fondismo. Estamos aquí en el pueblo de Villalba con Héctor Papo Díaz para entrevistarlo. Un saludo a todo el pueblo de Puerto Rico, muy especial a las fanaticadas del fondismo puertorriqueño, y muchas gracias por darme esta oportunidad para esta entrevista, para que se sigan acordando de nosotros, los atletas del pasado. Saludos a todos los amigos de Leyendas del Fondismo. Estamos en el pueblo de Villalba hoy con Héctor Papo Díaz. Primero que nada, saludos y gracias por la oportunidad de venir a entrevistarte aquí a tu pueblo de Villalba. Me estabas diciendo que el pueblo de Villalba es conocido como Los Cantuleros y los Avancinos. Los Avancinos, ¿eh? Avancinos es porque nosotros fuimos el primer pueblo en tener luz, y también los inodoros. Eso fue a principios de la década de 1900. Y también la planta hidroeléctrica, que por cierto, cuando vino el huracán María, el alcalde actual, Javier Hernández, la puso a funcionar. Y yo creo que uno de los primeros pueblos que tenía luz eléctrica, el casco del pueblo urbano, éramos nosotros, los Villalba. Gracias a la hidroeléctrica. A la hidroeléctrica, sí. Qué bueno. Vamos a hablar de fondismo. ¿Cuándo comienza Papo Díaz en el atletismo como tal? ¿Cuándo comienza a correr? Yo empecé a correr a los 8 años, en el año 1969, cuando en Puerto Rico los niños no corrían carreras. Mi papá me llevaba al parque de pelota, el Minu Cintrón, a dar vueltas alrededor del parque. Recuerdo muy bien que daba cerca de 8 a 10 vueltitas. Y ya a los 8 años cogí mi primera carrera, eran unos 8 kilómetros en Barranquita, en mes de junio. Y cuando llegamos, pues aquello fue toda una expectativa, porque todo el mundo decía que cómo era posible que un niño de 8 años estuviera corriendo. 8 kilómetros. 8 kilómetros en una ruta bien escabrosa, y le decían a mi papá que yo no iba a llegar a la meta. Y por cierto, pues llegué, y de ahí en adelante mi papá me siguió llevando a diferentes maratones desde temprana edad. Tengo una anécdota muy buena con el famoso Barbero de Cuamo. No sé si recuerda que él corría los 21 kilómetros de San Blas. Y ya tenía 65 años, creo que era por ahí, o 70 y pico. Entonces nos enfrentamos, yo creo que yo tenía como 9 años, cogimos en una carrera de 13 kilómetros en Guayanilla, peleando la penúltima y última posición, y fue un intercambio, pero al final me lo pude ganar. Entonces siempre que iba a esas carreras, pues la gente se acercaba a mi papá, le preguntaba por qué un nene tan pequeño está corriendo. Mi papá es que a él le gusta, y era una sensación cuando iba a esos lugares, y entonces no había premiación para mí, y muchas veces pues el jefe de las machinas, porque todo era fiestas patronales, pues le decía, mira, después de carrera se puede montar aquí en todo lo que quiera de gratis. Ah, pues estaba bueno. Sí. Los caballitos, la estrella. Sí, sí. Ya un poquito más adelantado, digamos, esos 8 o 9 años, pues está en elemental. ¿Cuándo comienza algo más serio, intermedia, superior? Pues mira, ya cuando yo cumplí los 11 años de edad, en Puerto Rico se celebraba la Campeonato Nacional de Campo Traviesa de Escuelas Públicas. Y ahí corrí la final, que fue en los predios de la Universidad Católica, y ya me hice campeón nacional de la carrera de 1 milla de campo traviesa. Ya de temprana edad, pues ya yo iba demostrando que había potencial. En escuela intermedia entro a coger también, porque yo nunca dejé de correr, entro a coger la famosa carrera de 2 millas, campo traviesa, que se celebró en Ponce, o sea, en Puerto Rico. Y es una anécdota muy bonita porque estuve viendo
la entrevista con Francisco Vargas. Y Francisco Vargas y yo nos enfrentamos ahí por primera vez. Y cuando corrimos le gané como por 3 pasos. Pero hubo un error que unos atletas llegaron por un sitio y Francisco y yo llegamos por el otro. La carrera fue como a las 10 de la mañana. Los maestros de educación física la declararon nula y a las 1 de la tarde se tuvo que repetir. Y lo digo así porque en estos tiempos pues nos dirían pues, la próxima semana no hacer una carrera de 2 millas por la tarde. Nos enfrentamos de nuevo y ahí pues le gané por un paso a Francisco, que en aquel momento era el mejor corredor juvenil de este país. Muy buena carrera. Luego en escuela superior compito de nuevo con Francisco y con Néstor Moreno, excelente atleta, campeonato nacional en 3000 metros liso en una pista que hay al lado de la escuela superior, y ahí ganó Néstor Moreno, segundo Francisco y tercero yo. También competí en campo traviesa estando en cuarto año high school y gané el campeonato nacional de Puerto Rico también de escuelas públicas. O sea, ¿qué distancia era? Ahí era a 3 millas, porque antes no era por edades, sí. Elemental, intermedia y superior. Y la federación en aquel momento, sí, creo que a los 15 años dieron el primer campeonato de campo traviesa nacional federación en los baños de Guamo. Había que cruzar 2 veces el río. Muy buena competencia bajo la presidencia de Chavalillo Delgado. En unas conversaciones que tuve con Carlos Guzmán, gerente creo que es de la Selección Nacional de Puerto Rico de atletismo, me dijo, yo cogí ahí también, pero llegaba atrás. Sí, muy buena competencia, unos atletas extraordinarios. Cuando yo estaba en escuela superior, yo era como el 6º, 7º mejor atleta de escuelas superiores o juveniles en este país. Había unos atletas de una talla increíble, estaba Denis Mercado, de San Germán, estaba Ramón Calderón, que yo entiendo que era el de más habilidad. Ya había corrido, creo que en escuela superior, 1:08, 1:10 en San Blas. Estaba Alberto Santos de Bayamón, extraordinario corredor. A los 16 años cogió en Villalba, cuando la ruta salía de Cuamo hasta Villalba, a las 4 de la tarde, y corrió 1:12 en Villalba. Estaba Pedro Carlos Santiago, que en paz descanse, de Cuamo, uno de los mejores corredores de fondo también. Estaba Néstor Moreno, Francisco Vargas. O sea, ese conglomerado de atletas juveniles en aquella época, en estos tiempos estaríamos llegando entre las primeras posiciones e incluso ganando carreras en esta época, por las marcas que ellos realizaban. Yo después de ahí me hacen una oferta en la Universidad Interamericana, y ahí yo me había enamorado de la Universidad Interamericana desde que tenía 8 años. Mi papá me prendió la televisión para ver unas juntas intercolegiales, y ahí la primera carrera que vi, me acuerdo muy bien, es un 5000 metros. El colombiano Joaquín Velázquez, que era atleta de la Universidad Interamericana, y entonces cuando vi los colores amarillo y verde me atrajo, y le dije a mi papá, algún día yo quiero estar en esa universidad. Lo bonito de eso es que Joaquín Velázquez se hace profesor en la Universidad Interamericana en Ponce, se queda viviendo en Puerto Rico, se hace novio de una villalbeña. Nosotros, cuando digo nosotros, los atletas entre 12, 13, 14 años, nos trepábamos en un árbol para verlo cuando él visitaba a la novia. Uno se dice, wow, ese es Joaquín Velázquez. Y se hizo mi entrenador. Se hizo mi entrenador en escuela intermedia, escuela superior, un hombre de unos valores, unos principios extraordinarios, y de ahí llego yo a la Universidad Interamericana como uno más de los atletas juveniles, porque no era en ese momento el mejor. Como te dije anteriormente, era como el 6º o 7º atleta. Llego a las manos de quien para mí es un padre también, al igual que Joaquín,
es Jaime Vélez. Jaime Vélez empieza a entrenarnos, pero lo interesante de Jaime Vélez era, Jaime Vélez tenía creo que en ese momento 30 años, había hecho una maestría en Indiana, y Jaime regresa, pero es atleta también. Jaime tenía 13.59.500, 3.47 en un fogueo, pero 13.59 en 5.000 y 3.47.500 en un fogueo, cogía 29.53 en 10.000 metros. Entonces, tras que nos daba el entrenamiento, teníamos que salir con él a entrenar. Aprendí mucho de él, lo que es la disciplina, no importaba si llueve, trueno, relampaguee, como él dice, había que entrenar, había que levantarse a las 5 de la mañana. Y una anécdota bien interesante es que cuando yo llego a la Universidad Interamericana, ya José Elías de Jesús había terminado sus años de competencia y estaba estudiando. Y Chelías, desde que yo tenía cerca de 11 a 12 años, era mi ídolo y sigue siendo mi ídolo. Chelías para mí es lo máximo. Entonces me levantaba con Chelías a las 5 de la mañana y él me iba transmitiendo todos sus conocimientos en respecto a estrategia, en cajera, y estamos más o menos en el mes de octubre y a mí me da con la correra una carrera era en Río Piedra que celebraba el Club de Leones, era 9.7, 9.8 kilómetros. Y yo voy porque el día antes un compañero aquí, universitario, me dice, mira papo, el alcalde en aquel momento, Víctor Negro, que para descanse, nos dio una boba para llevarnos. Y yo le dije, mira, yo no puedo porque yo corrí 15 millas esta mañana y no le pedí permiso a mi entrenador. Me dijo, no, pero por lo menos va y la pasa. Me voy con mi hermano, que corría también. Y como te dije, a nivel juvenil yo llegaba a 7 y a nivel nacional llegaba a 12, 15 en aquella época. Entonces llego con unas medias, estas medias blancas que le llegan casi a la rodilla a uno. Entonces Chelías me dice, pero que tú vas a coger con esas medias. Y yo, sí, porque yo lo que vengo a coger 2 kilómetros fuertes, porque tú sabes que yo no llego con ustedes. Y me dice, no, papo, si tú estás en una condición tremenda. Y yo le digo, no, Chelías, no, jamás en la vida. Como yo voy a coger al lado de ustedes, yo voy a aguantar 2 kilómetros, pues sigo suave. Entonces buscó un vidrio que había y me cortó las medias. Salimos a coger, pasé el kilómetro 2, el 3, el 4, y yo decía, wow, estoy al lado de esta gente. ¿Estoy aguantando? Sí, estoy aguantando la cajera. Y cuando llegamos, yo te diría como el kilómetro 8.5, Toto Hernández se había ido en una escapada y llevaba cerca de unos 80 metros. Y yo voy con Chelías y le digo, Chelías, falta mucho para llegar. Y él me dice, pero si tú estás entero. Y yo, no, yo me siento bien. Y me dice, ¿qué estás esperando? Vete y cógelo, ya yo no puedo. Entonces apreté el ritmo de carrera, cogí a Toto, le saqué casi 100 y pico de metros, ganó la carrera. Pero como era un desconocido a nivel nacional, en aquel momento vienen y me dicen los organizadores, mire, usted está descualificado porque usted no cogió la carrera completa. Y yo, pero ¿cómo va a ser? Esta es la primera carrera que yo me gano a los grandes corredores de Puerto Rico. Yo cogí toda la carrera, entonces tuve que llevar a Chelías y Chelías decirle, mira, él cogió toda la carrera conmigo, él estudió en Interamericana, él entrena conmigo por las mañanas, por las tardes, bajo la supervisión y el entrenamiento de Jaime Vélez, y él fue el que ganó. Entonces ahí fue que entonces me entregaron el trofeo. Y esa fue mi primera carrera a nivel nacional que yo gané. Yo, como te dije, salí de escuela superior, no era el mejor atleta en aquel momento, y en agosto, septiembre y octubre, en 3 meses, con el entrenamiento de Jaime Vélez, evolucioné en una forma espectacular. Luego de eso, ya tienen que empezar a poner el nombre. Espérate, sí. Héctor Díaz, vamos a guardar ese nombre por ahí porque... Sí. Luego de eso vamos a Jayuya. Había habido una tormenta. Jayuya era el campeonato nacional de 15 kilómetros y se celebraba en septiembre. Se llama la Monsejate de Jayuya. Antes era 15 kilómetros y era el campeonato nacional. Entonces pues yo dije, pues voy a ir para allá a ver qué se puede hacer. Fue Jaime Vélez, fue Chelías, fue Sado,
fue Eduardo Vera, estaba también Luis Rivera, un extraordinario corredor aquí, Francisco Vargas, Raúl. Fue todo el mundo. Sí, fue todo el mundo. Entonces, yo llego allí y están hablando unos atletas de alto rendimiento en aquel momento y decían, pues mira, hay que cuidarse de Chelía, de Francisco, de Pedro Carlos Santiago, de Jaime Vélez. Entonces, Chelía está en esa conversación, eso Chelía me lo explico después, y le dice, no, de quien hay que cuidarse de Papo Díaz. Y ellos le dicen, Papo, pues si Papo siempre lo hemos ganado. Y dice, no, él se levantó conmigo y él está muy bien. Bueno, salió la carrera y cuando llevamos, yo creo que con 1 kilómetro, pero el Carlos Santiago, íbamos rápido. Dice, ¿qué pasa? Que no hay alguien que corra más rápido, que hable más duro aquí, porque vamos lento. Entonces, la inexperiencia mía, pues yo rápido, mi cabeza se volvió loca, pues yo dije, wow, si yo siento que yo voy casi al máximo, y este hombre dice que vamos lento, pero eso era una forma de intimidar, jocosamente, como digo yo. Entonces... O sea que hablaban entre los punteros, había una conversación. Sí, había conversación. Entonces... Jayuya en aquel momento, esa ruta de 15 kilómetros tenía una cuesta, se llama la Cuesta del Indio, la cuesta brutal, y desde antes de llegar a la Cuesta del Indio ya uno iba subiendo, pues, llegamos 7 atletas al tope, y el tope eran 7,5 kilómetros. Cuando empiezan a bajar, que era una bajada pero demasiado violenta, se tira todo el mundo a correr, yo trato de irme con ellos y Chelía me aguanta. Me coge por el brazo y me dice, no, quédate al lado mío porque los últimos 5 kilómetros son llanos y ahí nos vamos a mover. Y como te dije anteriormente, ese es mi ídolo y me enseñó muchas formas de cómo, estrategias de cómo correr. Pues nos quedamos sexto y séptimo. Cuando llegamos, faltando 5 kilómetros, caí en más llano. Me dice, vamos a empezar a movernos. Y empezamos a movernos, empezamos a cogerlo. Recuerdo que Francisco creo que iba en la segunda posición, le pasamos, cogimos a Luis Rivera que iba en la primera posición, faltando como 4 kilómetros, empezamos una lucha tenaz entre los dos y faltando, yo te diría que como 2,5 kilómetros, Chele me miró hacia atrás y me dijo, mira Papo, ya llevamos más de 200 metros de ventaja, la carrera entre tú y yo, vamos a darle el máximo y que gane mejor. Y ahí empezamos a correr duro. Y lo interesante es que ya faltando yo creo que como 600 metros, yo dije, voy a tratar de mantener este ritmo 100 metros más. Si en 100 metros Chelía no cede, voy a tumbar el ritmo porque era que no podía con mi cuerpo. Y no pasaron 50 metros y el que tumbó fue Chelía. Llegamos yo creo que como por 25 metros, llegamos a la meta, después estuvimos hablando un rato y le digo a Chelía lo que pasó. De que yo iba a correr 100 metros más y me iba a quitar y me dijo, yo pensé lo mismo, pensé más que 50 metros, a ver si tú te quedabas. Y ahí gané el campeonato nacional y de ahí en adelante seguí ganando carreras a nivel de Puerto Rico. ¿Cómo tú te consideras que era un corredor de salir rápido, rítmico, subías bien, bajabas bien? Yo corría a base de ritmo. Dependiendo la topografía, porque si la topografía era una topografía accidentada con mucha cuesta, mucha bajada, no se puede salir al ritmo porque si se te escapa un atleta de alto rendimiento y te sacó 100 metros porque salió rápido, como lo hacía Eduardo Vera, se le hace a uno difícil porque cuando tú puedes subir, pero cuando viene a bajar, en lo que tú terminas de subir, el atleta está bajando, que está enfrente tuyo y va a ampliar la ventaja. Entonces ahí tenía que salir, desde, como dicen uno, desde el tiro. Y más con Eduardo Vera, que salía durísimo. Y en Jayuya, cuando daban el disparo, ese hombre salía por ahí, en todas las carreras. Y si, vuelvo y repito, si dependiendo de la topografía, si era una ruta llana, cuando cogía contra Eduardo Vera, había aprendido de Chelía, me decía, hay que dejarlo 50 metros, 50, 60 metros, pero ya a mitad de la distancia de la carrera ya hay que estar bastante cerca de él. Sí, porque si no te lo vas a ganar. Por eso te digo, yo aprendí demasiado con Chelía de Jesús, cómo correr diferentes tipos de estrategias y me funcionaba y me adaptaba
al tipo de corredor con el que yo iba a correr. Si no forzaban la carrera, no era que yo sea lento, pero yo decía, bueno, pues vamos a salir a 5 minutos por milla. Y yo mantenía 5 minutos por milla. Si estaba Eduardo Vera o un Gamardonado que cogía la primera milla en 4:30, pues yo decía, espérate, pues yo tengo que pasarla en 4:45, 15 segundos más rápido de lo que yo acostumbraba a pasarla, para que no se me despegaran mucho, pero me adaptaba a la forma de cada atleta, de sus estrategias. Sí, posiblemente también ellos tenían que, ¿verdad? Variar, depende de la topografía también, porque también les va a afectar a ellos. Si la ruta era difícil, pues también lo iban a sentir. Bueno. Yo era un excelente cogedor en su vida. Sí. O sea, el fuerte mío era subiendo, y por lo menos en los 4 años que yo estuve en el top en Puerto Rico, antes de mi lesión, dominaba mayormente en la subida. Bajando, vamos a decirlo así, me defendía. No era muy bueno bajando, ya no corría muy bien. Luego de mi retiro, que me hago entrenador y voy estudiando la biomecánica de los atletas, cómo pisar, cómo mover los brazos, me di cuenta por las fotos de periódico que cuando yo corría, el torso mío yo lo echaba hacia atrás. Eso es un error. Y yo bajaba frenando. Okay. No pisaba y hacía esto. Pero pues ya yo estaba retirado. Lo que hice fue compartir esa experiencia con atletas que he tenido bajo mi tutela como entrenador. Como universitario, están los campos traviesa y están después las justas. ¿Cómo te fue en los campos traviesa de la justa? De la universidad. Pues yo gané mi primer año en la campo traviesa. El favorito era el colombiano Gabriel Giraldo, un extraordinario cogedor de Colegio Mayagüez. Fue una carrera en Ponce, en un área que en aquella época era un campo de golf, eran 4 vueltas. Y Giraldo salió, si Duro salía a ver a Unga, ese salió más bien. Y salí con él. Prácticamente el segundo pelotón se quedó mucho y bien atrás, y faltando como 1 kilómetro, Giraldo no pudo, cayó, se desmayó del cansancio, se deshidrató. Entonces yo pude ganar esa campo traviesa. Luego, ese mismo año para la justa, nos enfrentamos en 10.000 metros y él era el favorito. Yo lo logré derrotar en los 10.000 metros. Fue una carrera espectacular. No era el favorito tampoco. Al otro día cogimos 5.000 metros, entonces Giraldo me ganó prácticamente cruzando la meta. Y un caballero se quedó viviendo en Puerto Rico. Tiene hijos en Puerto Rico y trabajaba en una escuela, creo que se retiró en una escuela privada en San Juan. Hicimos una amistad preciosa entre Gabriel y yo. Luego, mi segundo año, Jaime Vélez, que era mi entrenador, deja de ser entrenador de la Universidad Interamericana, regresa a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, porque en la época de Jaime, los atletas prepa no competían el primer año. Pasaron muchos años y abrieron el espacio para que esos atletas que le quedaba un año pudieran competir. Entonces Jaime coge la campo traviesa, yo me enfermo, él gana, no puede competir, nos enfrentamos en las justas intercolegiales y él me entrenaba a mí. Había gente que se me acercaba y me decía, pero si tú vas a correr contra él, y yo, bueno, yo corrí anteriormente contra Jaime, pero es que él no te va a entrenar para que tú le ganes. Yo le dije, mire, de los seres humanos con unos valores, unos principios extraordinarios, Jaime Vélez, él me va a preparar a mí para que yo pueda ganar. Eso es lo mejor. Aunque me vaya a enfrentar a él, porque eso ha pasado anteriormente. Eso fue en el 81. En 1981. Entonces, Jaime utilizó una estrategia muy buena. Jaime sabía que yo no era muy rápido y pasó la primera vuelta entre 1.4 y 1.6. Yo me fui detrás de él y pues me sacó de ritmo. Y él ganó la carrera, rompió el récord que era de Chelía, hizo 30-22. Al otro día volvió Jaime. Yo llegué tercero. Sería 10.000, segundo llegó Alberto Santana porque me fundí al irme detrás de Jaime. Al otro día cogí 5.000 metros y llegué segundo. Y Jaime ganó y rompió el récord. Luego de eso,
la gente siempre comentaba, yo no, yo sigo entrenando con Jaime Vélez. Y cuando fuimos a un zonal centroamericano, yo cogí medalla de bronce. Y Jaime cogió 5.000 metros, no recuerdo qué llegó. Y de ahí en adelante, sí, seguimos compitiendo en carretera y yo me ganaba a Jaime. Excepto un año que cogimos en Villalba. Villalba celebraba una carrera para el mes de diciembre, a principios de diciembre, que se llamaba la carrera de los 8.900 metros. Esa carrera era para escoger los atletas que nos iban a representar en la carrera de la San Silvestre en Brasil, que era de las carreras más famosas del mundo. Y nos enfrentamos aquí, fue un carrerón. Jaime Vélez, Chelías de Jesús, Néstor Moreno y yo. Llegamos hasta faltando juntos 600 metros. Chelías de un alumno, que eso fue espectacular. Siguió Jaime con él, yo traté, pero no pude. Néstor se quedó un poco más atrás. Gana Jaime, segundo Néstor. Tercero yo y cuarto. Tercero yo y cuarto Néstor. Cuando llego a la meta, mi papá, que Dios me lo tenga en la gloria, pues, ¿sabes cómo son los padres? No, papá, pues fue que perdiste porque en tal cuesta no alaste, no te fuiste. Y a mí me habían enseñado, si tú pierdes, pierdes. Y yo dije, no, papi, a la gente en la entrevista. Yo perdí porque fueron mejores que yo. Yo traté de irme en la cuesta, Jaime se pegó, no pudimos dejarlo, sabíamos que era más rápido y nos ganó. ¿Sabes qué? Perdona, esa carrera yo la escuché en audio porque creo que Jaime la tiene. Sí, el final, que entiendo que Jaime tiene el audio. Espectacular. No, fue una carrera dura, espectacular. Yo siempre, en forma de juego, le digo, aquí en la cuesta le dicen ahora, antes dicen la cuesta de Valle Verde, y le dicen ahora la cuesta de Peguequín o McDonald's, son como 300 y pico de metros, y al terminar esa cuesta te queda como 1,5 kilómetros. Y en esa cuesta yo tiré todo lo que tenía, entonces le saqué yo creo que como unos 15 metros. Pero como quiera rápido que caímos en el llano, no, se pegó. Y yo le dije, te estuve ahí, y me dijo, yo no sabía, pero yo sabía que después venía un llano y yo todavía me quedaba energía para cogerlo. Y como yo era más rápido, pues ganar al final. Luego de eso fue en diciembre. En enero viajamos a Bermuda, una carrera a nivel internacional de 10 kilómetros. Y era a las 8 de la mañana, fue Chelía, fui yo, Jaime Vélez. Entonces al otro día se cogía 42 kilómetros. Fue Francisco Vargas y Radamés Vega a coger 42. Y dieron, antes de la salida, el día antes, nosotros fuimos auspiciados por la NAI. Dieron una cena y había más de 20 atletas de la NAI. Hubo una joven que estaba sentada al lado mío, nos presentaban a todos con las marcas. Y por cierto, la marca mía no era nada extraordinaria. Presentaron a esa joven. Al pasar los años, ¿sabes quién era? Joan Benoit. Joan Benoit. Campeona de la Olimpiada 84. Pero la que ganó la carrera fue Greta Weiss, sí, que era la que estaba en el top. Joan Benoit venía subiendo. Entonces, pues, salimos a correr durísimo. Es algo que, digo lamentablemente, no se me ha reconocido. Con solamente 19 años corrí 29 minutos 49 segundos. El primer puertorriqueño en coger menos de 30 minutos en una carrera en carretera. Pero eso pasó al olvido. No, por aquí lo estamos recordando. Y llegué séptimo. Y Jaime no recuerdo qué posición llegó con Chelía. Y Jaime me dice, wow, bajaste de 30 minutos, cogiste espectacular. Y yo no entendía mucho de más, que yo me sentí bien. ¿Sabes que Jaime decía, para que sepan, esto es palabras de Jaime? Papodía tiene un chasis compacto, pero tiene un motor de Ferrari. Son palabras de Jaime, le pueden preguntar. Sí, motor de Ferrari. Porque Jaime, mira, el primer año que yo gano el 10.000 metros la justa, y Jaime no se acuerda mucho de ese dato, nosotros íbamos como cada 2 semanas a entrenar al Colegio Mayagüez, a la casa de los rivales, pero nos permitían ir a la Inter a entrenar allí, porque la pista en San Germán era en tierra. Entonces, él me dio un entrenamiento tan fuerte, que yo recuerdo muy bien que era un 400, todo era un ritmo de 1.10, 1.8, un 400, un 800,
un 1200, una milla. Escalera. Y todo el mundo se fue quedando. Cuando me dice, ahora es un 2000. Y él no estaba entrenando porque él tenía el tendón de Aquiles malo. Y yo dije, wow, ¿cómo yo voy a este 2000 ahora? Si todo el mundo se quedó. Y tú sabes que uno necesita tener un grupo que te ayude, pero lo di. Cuando terminé estos 1000 metros, él me dice, flota a 400 metros. Entonces me dice, vamos a coger duro ahora un 400 metros, con todo lo que tiene. Y yo, esto es lo último, padre, tiene 59 segundos. Cuando llegué, me tiró al piso. Había una pluma allí que siempre tenía un pedacito de cemento, charquito, y ahí metí la cabeza, qué sé yo qué. Y yo, ay Dios mío, gracias a Dios terminé. Y él viene y me dice, ¿tú no has terminado? Y yo, bueno, pues si fue en 400 con todo. Y me dice, no, te quedan 4,200 para 27 o 28 segundos. Y yo le dije, ¿tú no quieres matarme? No, yo le dije, Jaime, yo no puedo. Y Jaime era un entrenador pasivo, no de gritar, bien psicológico. Él se ñangota y me dice, no, está bien, no los des. Tienes seguro medalla de plata en 10.000 la justa. Si quieres oro, levántate y termina. Y cuando me levanté, que le dije, pues voy ahora, me dijo, no, tienes que salir de aquí porque te estoy cogiendo de descanso y llevas 1.30. Y tienes que irte con 2 minutos. Te quedan 30 segundos. Entonces los di. Cuando terminé, ahí me desmoroné. Entonces había que avanzar, montarse en la guagua que nos llevaba, eran casi 20 atletas para llegar al polo, en Centroamericana, para comer, pues se dejaban a las 7 de la noche. Entonces los lanzadores me cargaron, me llevaron. Entonces llego allí y no tenía hambre. Subí así mismo y con la ropa sucia, sudado, zapatillas, me tiré en la cama porque yo nunca había sentido un cansancio así y me quedé dormido. Y cuando me tocan en la puerta, eran las 10 de la noche, era Jaime Vélez. Cuando la abrí le digo, ¿qué pasó? Y me dice que me dijeron que tú no fuiste a la cafetería a comer. Yo no entonces me había preparado, cocinaba. Recuerdo comer un plato de ajo con gandules con dos chuletas. Y me dijo, vete, bañate, que tienes que comer. Yo, ay, yo no puedo comer, no, tienes que comer. Comí. Y luego de eso, hubo otra vez que Jaime llegó al hospedaje, había llovido, o estaba lloviendo a las 5 de la mañana y los atletas no se querían levantar. No, yo no me voy a levantar a esta hora, correcto. Entonces me tocó a la puerta. Yo le dije, Jaime, está lloviendo. Y me dijo, el atleta entrena, llueve, trueno, relampaguea. Entonces, el único que se fue fui yo. Por eso es que él siempre decía que mi disciplina era algo extraordinario, espectacular, porque yo hacía exactamente lo que me decía él. Yo no me salía de ahí. Y el éxito que tuve fue gracias a Jaime, porque como te dije anteriormente en la entrevista, habían casi 7 atletas mucho mejores que yo, mucho mejores, pero yo seguía a pie de la letra lo que me decía mi entrenador. Él encontró cuál era la fórmula, cómo entrenarme. Y como dijiste ahora, pues yo siempre fui un atleta bravo. Eso te lo puede decir cualquier atleta que haya competido conmigo. Yo no daba tregua y me gustaba cuando había carreras duras, si ganaba llegaba segundo o tercero, pero que fueran duras, que me hicieran sufrir. Y eso es de las cosas que más yo recuerdo agradable dentro del fondismo puertorriqueño. Pero no solamente eso, cuando completo mi tercer año de universidad, la universidad me llama. Yo estaba en la Inter en Ponce y me dicen, papo, contratamos un entrenador, se llama doctor Gustavo Ibarra, y nos gustaría que tú entrenaras con él. Y yo, no, yo me quedo con Jaime. Y me quedé en Ponce de agosto a diciembre. Vuelve y me llama, que en paz descanse, el director atlético, Raúl Rodríguez, que es natural de Villalba, y la pista de aquí lleva el nombre de él. Y es un hombre muy bueno. Y me dice, papo, es que necesitamos que regreses a San Germán y que entrenes con el doctor Gustavo Ibarra, porque necesitamos que el equipo esté más unido. Yo llamé a Jaime y dije, mira, Jaime, me están pidiendo esto. A Raúl yo no le voy a decir que no. Regreso a San Germán, empiezo a entrenar con el doctor Gustavo Ibarra
Y ahí es que viene la famosa carrera que creó una expectación en Puerto Rico, que fue el 10.000 metros, cuando rompí la marca. Había corrido con Néstor Moreno 4 veces previo a la justa y las 4 veces me ganó. Los últimos 300 metros me pasaba por el lado con un bólido, terminaba la carrera y en forma de chiste, jugando, porque no había maldad. Pues Néstor venía y me tocaba el hombro y me decía, ¿qué te pareció ese sprint final? Y yo me reía, pero vuelvo y lo digo, en forma chistosa, no era por humillar ni nada, era como dicen un vacilón entre nosotros mismos. Y yo decía, yo tengo que ganar ese 10.000, yo tengo que ganar ese 10.000, yo tengo que romper la marca, porque el récord lo tiene Jaime y me ganó el año anterior, yo le tengo que romper la marca a Jaime, yo tengo que ganar, yo tengo que romper los 30 minutos. Cuando llegamos al estadio, la gente dice un viernes que es en Sisto Escobar, que fue la vez que más lleno estaba el estadio Sisto Escobar viernes para ver esa carrera de 10.000 metros. Yo estoy sentado con Néstor, no tenemos grandes, somos grandes amigos, y estaba tranquilo. Había unos señores cerca de nosotros, no sabían físicamente quién era Néstor, ni físicamente quién era Papo Díaz. Y uno de ellos le dice, mira, yo estoy cansado, vamos. Y el otro le dice al grupo, ¿cómo nos vamos a ir si nosotros vinimos a ver la carrera de 10.000 metros? Ustedes saben que Gabriel Giraldo, Papo Díaz, Néstor Moreno, esos tipos se van a arrancar la cabeza ahí. Mira, cuando yo escuché eso, las piernas empezaron a temblarme. Yo dije, ay Dios mío, si esta gente vino a verlo a nosotros. El Néstor me miró, me hizo como una mueca, como que dice, esto está malo. Salimos a la carrera, los primeros 5.000 metros yo lo cogí al frente, a ritmo. Pero te tengo una anécdota bien bonita. Cuando yo estaba en segundo año high school, yo vi a José Díaz de eso en unas justas colegiales en Ponce, correr contra el colombiano Luis Barbosa. Y Luis Barbosa se lo había ganado en todas las carreras clasificatorias que se dieron antes en pista de ese 10.000 metros. Cuando yo voy a ver a Chelia, que es mi ídolo, yo veo que él sale, a él le tocó salir del carril 8, casi de la esquina. Y rápido que dieron el tiro, cogió la primera posición y no se dio. Y era dando alones, y ganó la carrera y rompió el récord en aquel momento. Cuando yo estoy en la salida, me acuerdo de ese detalle y el juez de salida, que en paz descanse, Dani Soto, ya nos había acomodado y le digo, mire, necesito decirle algo a usted. Y me voy aparte y le digo, yo podría salir de la esquina del carril 8. Y él me dice, no, que le tocó ahí, le toca ahí. No, pues está bien, cuando voy y me paro ahí, él me dice, ya que va a la salida, dice, oye, venga acá. Y me dice, ¿por qué usted quiere salir de allá? Y yo le digo, no, lo que pasa es que mi ídolo, Chelia de Jesús, cuando le ganó a Luis Barbosa, salió de la esquina. Me miró, se sonrió, y me dijo, está bien, váyase a la esquina. Y salí de la esquina, pasamos los primeros 5.000 metros, yo marcando el ritmo en 14.57 a 14.58, y ahí mismo Néstor me ha pasado por el lado como un bólido, y empezó a dar. Cerca del kilómetro 7 se me pegó dolor en el vaso. Miré hacia atrás y rápido dije, uy, qué error cometiste, no puedes mirar hacia atrás porque eso es que te estás rindiendo y estás tratando de llegar segundo. Saqué de mi mente el dolor y me recuperé. Pero yo había planificado que como Néstor me dominaba a mí siempre en esa última vuelta, yo decía, las últimas 5 vueltas yo le voy a dar a Néstor, o te quedas tú, me quedo yo. Y como yo lo pensaba todos los días, el día de la carrera no me vino solamente, pero parece que eso se quedó en el subconsciente y cuando entro a la recta para llegar a la meta, para faltar 5 vueltas, automáticamente me abrí y le pasé. Yo le raspé esa vuelta a Néstor de 1.11 a 1.12 que estaban corriendo en 1.5. Uy. Entonces, un atleta, un cambio dramático. Sí, y era un atleta bravo. Y cuando se dio, yo te diría que como 3 o 4 metros. Y cuando paso por la meta de faltan 4 vueltas, digo, no puedo tumbar. Y esa otra vuelta se la pasé en 1.7. Ahí Néstor se dio, creo que como unos 20 metros, 25 metros. Cuando falta 1 kilómetro, yo siento la gritería de la gente y miré, como dice, por el hombro, leve,
y él venía con fuerza de nuevo. Hice un cambio, volví de nuevo y me lo gané por 3 segundos. Yo 29.43, no 5 segundos, 29.43 y Néstor 29.48. Cuando cruzamos la meta, que tuvieron que recoger, cuando yo me recuperé, entonces yo le hice. Y esas últimas 5 vueltas, ¿cómo estuvieron? Y él me dice, yo nunca en mi vida había sufrido tanto y yo tampoco. Al otro día, cuando vamos a coger 5.000 metros, la mitad de nosotros era extraordinaria. Y le digo, Néstor, yo el dolor que tengo en las pantorrillas es horrible. Y él me dice, papá, a mí no me duele nada. Yo me siento hoy mejor que ayer, calentando. Y no me lo dijo para romperme. Sí. Era la mitad. Y así mismo fue. Toda la carrera yo la cogí adelante, al frente, y faltando 600 metros, 5.000 metros, a las 3:30 de la tarde. Un sol brutal y una humedad increíble. Néstor me ha pasado los últimos 600 metros tan y tan fuerte que el último 400 Néstor lo pasó en 59 y Néstor hizo 14.25 y yo 14.34. O sea, en los últimos 600 metros Néstor me sacó 9 segundos. Y entonces, ya que tengo la segunda posición segura, vino el colombiano Gabriel Giraldo y volvió y me ganó llegando a la meta en el 5.000 metros. Y los 3 le rompimos la marca a Jaime Vélez en el 5.000 metros. Después yo dije, Jaime, la marca lo que todo fue más Giraldo. Y hasta hoy es increíble. La marca lleva ya creo que 41 años. La de el 29.43 de la sí, que no me digas que Néstor Moreno volvió y te tocó por el pueblo. No me tocó. Porque yo me voy a correr. No me toques. Yo fui a la Brasil y le dije, es verdad lo que me dijiste. Me dijo, papo, yo me sentía liviano, a mí no me dolía nada. Se recuperó más rápido. Sí, y es algo increíble. Él decía que si él competía hoy, que al otro día si competía de nuevo se sentía mejor. Y mira qué cosa, dato más interesante. Yo corría 90 millas semanales, yo no pasaba de 90 millas. Néstor corría entre 90 a 110 millas. Cuando viene la última semana, yo bajaba el volumen a unas 65 millas. Néstor no podía bajar a 65 millas. Néstor se tenía que quedar de nuevo en 90 millas, pero la cogía bien suave. Él me decía, si yo bajo a 65 millas, papo, yo no puedo con las piernas para la carrera. Pero todos los cuerpos no son iguales. Y pues está esa marca todavía. Han intentado romperla. Algunas han estado cerca, como fue Pedro Leal Ortiz y el hermano de Gabriel Giraldo, Julián Giraldo, que murió en un accidente de tránsito. Corrieron, creo que lo más cerca fue 29.55. En campo traviesa, le dije, volviendo atrás, no pude correr en mi segundo año de universidad. Mi tercer año de universidad corro, Néstor, y está el gran colombiano Pedro Leal Ortiz, no sé si escuchaste hablar de él. Sí. Era sí. Bien fuerte no era lo normal. Y él ganó esa campo traviesa en Calley, en la misma ruta que corre todo el mundo. 31 algo. Yo llegué cuarto con 31.58. Al siguiente año yo corro, pero estoy enfermo. He tenido fiebre, catarro, y me piden, papo, hay que correr porque pues, la cosa no está muy bien por equipo. Y yo, pues está bien. Néstor estaba muy bien. Y esos dos seres humanos, Néstor Moreno y Pedro Leal Ortiz, corrieron 30.56 en campo traviesa, en la de Calley. Después que han pasado años, allí lo más rápido que han corrido, o lo más que se han acercado es 32.30. Imagínate si esos dos seres humanos cogieron duro. Espectacular. Y Pedro Leal volvió de nuevo y se lo ganó en la recta final. De ahí, yo con un descanso como de 10 días y rompo mi entrenamiento para la Maratón San Blas. Llamo a Jaime Vélez y le digo, te necesito entrenar contigo. Y me dice, vamos, pero acuérdate, tú estás en la gente, no importa, yo voy a entrenar con usted.
Jaime prepara mi entrenamiento, rompo a entrenar para el Maratón San Blas, pero yo no trabajaba en la pista, yo me iba a unos cañaverales, eso de caña, cañaverales bien hechos aquí en Juanadía, y tú te podías meter por ahí y podías estar 2 y 3 millas por ahí dentro. Entonces yo lo que hacía era que si me tocaban repeticiones de millas por el tiempo, yo sabía. Y todo mi trabajo lo hice en cañaverales. Pero un dato bien curioso era que los lunes yo salía desde mi casa y cogía hasta el Cejo Maravilla. Y eso desde que tú sales sube. Y las últimas millas pues las cejaba bastante rápido. Y cuando llego al Maratón San Blas, como el espacio de la enfermedad que fue noviembre, fue más o menos la Campo Traviesa, San Blas, la primera semana de febrero, empiezo a entrenar bien en diciembre, yo no pude competir. Yo llego a San Blas y yo no sé en qué condición yo estaba. Yo sé que yo me sentía bien. Y ese día, la prensa deportiva puertorriqueña, de quien hablaban más era de Jorge Peco González, con mucha razón, porque en diciembre había hecho 2:15 en la Guadalupe, había destrozado la marca de Chenias de Jesús, estaba muy bien Peco. Y cuando llegamos a San Blas, que dan el disparo, yo salí rápido, pero un poquito reservado. Y cuando pasamos el kilómetro 5, yo creo que yo podría estar en una 8ª posición, pero ya Peco estaba luchando la 2ª posición con Pedro Elías Ortiz y el etíope, se me olvida el nombre ahora, era el que iba comandando la carrera. Cuando llegamos al kilómetro 10, yo tengo la grabación, yo no entiendo por qué los narradores de San Blas en ningún momento me mencionan. Y cuando yo veo que Peco pasa luchando la 2ª y la 3ª posición, como sería con Pedro Elías Ortiz, está el etíope, yo miro cuando pasa el etíope y el etíope pasó como en 29:32, los 10 kilómetros. Miro mi reloj cuando pasa Peco y Pedro Elías y ellos pasan en 29:39 y yo paso en 29:41. O sea, yo estoy encima de ellos y nunca me mencionaron. Habrá que preguntarle a ellos por qué. De ahí en adelante, Pedro Elías y Peco y el etíope dieron un alón o un cambio de ritmo tan violento que yo como que me quedé dormido y me sacaron, yo te diría, más de 100 metros. Cuando yo me percato que no hemos llegado al cruce, que es un cruce que hay una luz que por ahí se coge hacia Juanadía, pero todavía me quedaban como unos 700 metros para llegar ahí. Cuando yo miro, yo digo, wow. ¿Antes de la Joguillo? Sí, mucho antes de la Joguillo, que uno dobla a mano derecha. Sí. Yo, wow, me llevan 100 y pico de metros. Y dije, miré hacia abajo y dije, no voy a mirar más hacia el frente, porque me desanimo. Y entonces empecé a correr rápido. Y cuando voy a doblar en ese cruce, que miro hacia el frente, los tenía a unos 30 metros. Ahí es que la transmisión empieza a decir, ahí viene Papo Díaz con mucha fuerza y estamos seguros que próximamente le va a dar alcance. Le dimos alcance y empezó una lucha, pero ya se queda Peco, yo y el etíope. Hasta que pues, llegamos a la meta, 3 segundos fue la diferencia entre el etíope y yo. Hubo un comentarista que al otro día dijo que en San Blas la calidad había bajado. Un comentarista deportivo, pues yo haber llegado segundo, con la suerte de que 2 meses después ese ganador de San Blas, Kene Bedeble, Sí. se hizo campeón mundial de campo traviesa. Se ganó a Alberto Salazar, se ganó a Rod de Castela, se ganó a Rod Dixon, se ganó a Carlos López, se ganó la Florinata y dijeron, bueno, es verdad, los puertorriqueños también pueden pelear con él. Y luego de ahí, pues... Fue una 4:39. Digamos, en una carrera plana, con la temperatura en 70 grados. Tiene que ser como mínimo... En Berlín o en Rotterdam, por allá, un medio maratón, pues mira, con esas condiciones que tienen esas carreras. Mira, ese era el récord nacional, lo tenía yo.
me lo rompe Luis Collazo. Sí. Luis Collazo corre 1 hora, 5 minutos, 10 segundos en ensamblar. 2 meses después va a, creo que en Berlín, una carrera de 21 kilómetros y hace 1 hora, 3 minutos, 32 segundos. Si yo hice una 4.39, que fue mi marca, corrí 39, 49, 59, 9, corrí 30 segundos más rápido, pues se supone que en ese tipo de ruta que él corrió, yo tenía que estar en una 2 alta, una 2.50 y pico, pero para aquella época no sacaba mucho a competir. Y luego de eso, pues fue cuando vino la famosa carrera en Laja, que ya yo tenía el tendón de Aquiles malo, no quise desistir de esa carrera, el tendón quedó hecho canto y no pude volver más a correr. A los 22 años ya mi carrera como atleta había finalizado. Alguien me contó, yo creo que fue Jaime también, que a Papo Díaz le gustaba escuchar la música de rock y eran los Farlés. Sí, yo tengo un amigo, se llama Pedro González. Él me llama, él llegaba a mi casa a las 5 de la mañana. Yo salía de aquí rumbo cogiendo hacia Juana Díaz y Ponce. Entonces utilizaba la música de Rocky. A mí me encantaba porque dentro de esas 18 o 20 millas yo daba unos jalones de 4.40, 4.45 de millas. Iba a 6 minutos, 6.15 y de momento, pum, un jalón de 4.45. Entonces iba con esa música a todo lo que da. Entonces yo hacía como un ritual. Cuando yo iba a competencias importantes, maratones, y salía de casa de mis padres o justamente colegiales, pues estaban aquellos radios que eran grandes y mis compañeros tenían. Entonces yo me llevaba una cassette, poníamos la música de rock y cerca de 20 minutos antes ponía el uniforme en la cama, lo miraba, empezaba a pensar, vas a representar a Puerto Rico, esto es algo serio, el público espera muchas cosas buenas de ti, lo mismo la justa y eso, hacía ese tipo de ritual con la música y de ahí salía y era una persona, no sé, yo creo que soy el primero lo voy a decir, bastante repugnante, faltando 2 horas para la competencia. Yo no hablaba con nadie, me molestaba todo. Y entonces pues ya en mi... ¿Estás enfocado? Sí, no me gustaba... No quería que sacaran de... No me gustaba hablar con nadie, todo me molestaba. Pues era más o menos 2 horas antes mi mamá decía, cuando tú vas a correr bien en una carrera grande, tú no te das cuenta cuando empiezas desde una semana antes aquí en casa. Pero que tampoco no es lo mejor. Pero a mí no me afectaba, porque se supone que uno esté más relax. Me enseñaron un psicólogo que yo tenía, pero no era que yo tenía problemas en cuestión de que me asustaba para las carreras, sino era un psicólogo deportivo, Alfredo Isagi, pero era una forma de psicología para que tú estuvieras como la adrenalina más alta para coger. Y él pues trabajaba esos aspectos conmigo, me decía que eso era normal y yo pues controlaba. Entonces él me decía, ¿quién es tu comediante favorito? Y yo, Cantinflas. Me dice, pues el día antes, búscate una casa o algo de Cantinflas y ponte a ver películas de Cantinflas. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque te va a hacer reír. Y al hacerte reír, te va a relajar. Además de que pues yo vengo de una familia muy cristiana, unos valores extraordinarios. Tengo un tío sacerdote, Monseñor Padre Gonzalo Díaz de la Santuario Don Miguel. Ese es el orgullo de nosotros, de nuestra familia. Tiene 86 años y siempre pues yo sabía que cuando yo iba a competir, tío siempre me ponía en oraciones, ¿verdad? Y eso pues... ¿Te echaba la bendición? Sí, eso le daba más fuerza a uno. Yo sabía que aunque él estuviera allá, esas bendiciones se las daban a uno. Y siempre, eso es algo curioso, todo el mundo, o casi todo el mundo creo, le pide a papá Dios ganar. Yo nunca le pedí ganar, porque yo entendía que eso era ser egoísta, porque los demás atletas habían entrenado igual que yo y se merecían ganar. Yo lo único que le pedía a Papito Dios era
que yo me sintiera bien en la carrera, que no me lastimara, que de lo demás yo me encargaba. Pero nunca le pedí ganar. Y otra cosa interesante es que gracias a esos valores cristianos, cuando yo me lastimé, que fue que empezaron a dar dinero en Puerto Rico, San Blas yo llego segundo y al otro año quedan $3,000. Yo no me gané ni un centavo. Mira eso. No, yo no gané ni un centavo. Y yo escuchaba a veces a César, que me decía César Mercado, me gané tantos miles en este año, el otro, me gané 50, 60 mil. Y yo no cogí dinero, pero mi papá fue pensionado a los 21 años de ataque epiléptico por el fuerte, que tú te le baratas la lengua, caes en el piso. Entonces papi, lo que ganaba eran $240, y papi lo que hacía era que calladito buscaba unos trabajos por ahí, porque mami no trabajaba, porque éramos 6 hermanos, para poder darnos lo necesario. Y recuerdo que para un campeonato juvenil en México, yo me tuve que con una zapatilla rota, se quedó llorando. Me dijo, papi, no te puedo comprar nada. Me dice, las cosas están malas. Tranquilo, no te preocupes. Le metí cartón, en donde está el pie, por la parte de abajo del pie, llegando a los dedos, le metí cartón, le puse esparadrapo dentro y esparadrapo fuera. Coge 5,000 metros, pierdo. Da la casualidad que el 10,000 metros era en cajetera y me toca coger esa zapatilla. No solamente gano, cuando faltan 100 metros, es que a mí me pasaban cosas. Está la llegada y el que va con nosotros, que el padre descanse también, Juan Bravo, está esa llegada llena y hay un señor en una bicicleta con un pejo Doberman. El pejo se le suelta y el pejo viene para atarme a mí. Yo tuve que virar hacia atrás. Y el tipo empieza en la bicicleta cogiendo, y habían unos banquitos. Yo empiezo a coger la geo de los bancos, y ya cuando el pejo me va a brincar encima, él llegó. Salgo yo, gano como que la carrera, porque la ventaja era enorme. Yo creo que yo traía más de 500, 600 metros, y me quedé creo que por 5 segundos de la marca. Y él me dice, papo, si yo cuento esto en Puerto Rico, no lo van a creer. Fue una anécdota bien interesante, pero como te dije, mis raíces cristianas son tan y tan fuertes, mi fe en Papito Dios, que yo me fui con esa zapatilla, no me quejé. ¿Y por qué te lo digo ahora? Porque he visto atletas que si papi o mami no le compra una zapatilla de 100 y pico de pesos, se molestan. El uniforme tiene que ser la última moda. Y a mí me enseñaron que no. Eso era así. Entonces, pues, yo trato de inculcarle eso a los atletas, pero sobre todo que si hay una rivalidad, esa rivalidad no llegue más allá en una enemistad. Claro. Que después que termina la competencia somos amigos, somos hermanos, compartimos, y yo no uso la palabra enemigo como competidor, sino mi rival. Claro. Ese es mi rival. Y después pasa el tiempo y yo tengo una amistad extraordinaria con Luis Peco González, y tuvimos unas carreras duras. Sí, pero rivales, que la prensa lo puso bien fuerte, como que creo que fue que sí. Ahí se van a enfrentar el Peco, y yo recuerdo eso. Sí. Papo Díaz, tus mejores marcas que recuerdes, no sé si tú llegabas bajito, como a 1500 o algo así, pero ¿qué marcas recuerdas? Mi mejor marca, yo no cogí 1500 metros en escuela superior, fue 407. En la universidad no lo corrí, pero cogí una milla, cogí 1600 metros. Sí. 4:16, que eso equivale a 4 flat. Yo no era rápido, yo era un atleta. 3000 metros. 3000 metros llegué a coger 8:27 en pista de tierra en San Germán, 14:31 en 5000 metros en pista de tierra en el Paquito Montaner, cuando era pista de tierra, y mi mejor marca 29:43 en 10.000. Pero un dato bien interesante es este que está aquí, y también la gente lo olvidó. Aquí dice 16 años, pero no fue a los 16 años, fue a los 15 años. Yo gané la maratón de la Guadalupe con 2:35, el atleta hasta hoy más joven en la historia puertorriqueña en atletismo, en ganar un campeonato nacional. Y en aquel momento fue una marca mundial para mi edad. La carrera fue a las 3 de la tarde.
Caliente, ¿verdad? Sí, 15 años nada más. Y luego yo no pude recibir la premiación porque cuando llegué comencé a vomitar, me desmayé y me llevaron a un hospital que ya creo que desapareció entonces, Tricoche, y ahí estuve como hasta las 12 de la noche. Por poco me muero. ¿Corriste otro 42 además Después de ese, corrí en la que fue cuando dije que tenía el tendón malo y fue cuando Solo 2.42 corriste en tu carrera. 2.42 solamente. No pude tener la oportunidad de estar muy bien, probarme en una ruta buena. Yo creo que yo tenía que estar cerca por debajo de las 2 horas 14. Se supone que con la marca de San Blas tenía que estar más o menos, por lo menos 2.14 o menos. Pero no, feliz, papá Dios me dejó competir hasta los 22 años. Y en esos 4 años, como digo yo, desde los 18 a los 22, pues lo que yo logré en tan poco tiempo. Todavía la gente lo recuerda. Sí, que fue grande. Todavía la gente lo recuerda. Mi pueblo me trata muy bien. Aquí hay un lugar que lleva el nombre mío. Hay canchas de tenis, canchas de baloncesto, de balompié, hay piscina. Y pues, mi pueblo, ¿sabes que hay atletas que dicen mi pueblo se olvidó? Yo no puedo decir eso. Yo, donde quiera que me meto, si tú dices quién es Héctor Díaz, no saben quién es. Si tú dices Héctor Papo Díaz, sí. Y donde quiera. Bueno, cuando yo me fui a casar aquí, que fui a comprar las cosas en el local en Villalba, ¿vas a creer? Yo no gasté un centavo. ¿Qué es eso, papo? Me caso de gratis. De gratis, hasta el local, que es un local de Club de Leones. ¿Para qué? No, que me caso. No tienes que pagar nada. Y Oye, el alcalde debe estar nervioso. El alcalde debe ponerse nervioso. En aquel momento el alcalde era pegándome como un porque era este más famoso que el alcalde, le dan todo gratis y lo quieren más que el alcalde. Pero todos los alcaldes que han pasado por aquí, mis relaciones han sido excelentes. Y lo que yo le pido me lo han concedido. El último, que es el alcalde Luis Javier Hernández, hace 2 años, 3 atrás, estoy en una campo traviesa en Calle y veo al licenciado Sosa y me lo acerqué sin permiso del alcalde de Villalba y le digo, si el alcalde de Villalba le puede dar una donación para los relevos universitarios, $2,000, $3,000, ¿no lo dan? Y me dijo, claro. Me fui a una esquina, llamé al alcalde. Y mira, Javi, ¿qué pasó? Por $3,000 no dan los relevos universitarios como parte de una donación a la LAI. Me dijo, sí, no hay problema. Cuenta con eso. En Memorial Carlos Valle aquí, cuando estaba el pasado alcalde Waldemar Rivera Atoje, necesito un dinero para en Memorial Carlos Valle. Queremos traer a Coulson y a Félix Martínez, que era la sensación en 400 metros, y queremos dar dinero. ¿Qué necesita? Cerca de $2,000. Está bien, no hay problema. Tapó el papelito, llévalo donde el auditor. Cuando llevo al auditor, me dice, papo, el alcalde te tiene que querer mucho. Y yo, sí, yo le pido $2,000. No, es que te aprobó 10,000. Sí, y pues mi relación ha sido excelente y no me puedo quejar. He tenido buenos atletas, grandes corredores. No sé si recuerdas a Víctor Santana cuando se enfrentó con Welly, se fue mi atleta también. Luis Miguel Ortiz, que ganó también a nivel nacional, campo traviesa justa, 10,000, 5,000. O sea, no me puedo quejar de la vida. Claro. Excelente padre, excelente esposa, y sigo como entrenador con el Interamericano. Muy bien. Héctor, me gustaría que le dieras un saludo a toda la fanaticada del fondismo y a todos esos competidores que estuvieron contigo, que posiblemente van a ver la entrevista. Chelia se va a emocionar porque ha sido el ídolo de Papo Díaz. Jaime Vélez. Chelia, mi ídolo. Un saludo a todas las personas que van a ver esta entrevista próximamente.
en la historia de Papo Díaz como atleta, desde niño, desde los 8 años hasta que tuvo que retirarse, ¿verdad? Sí, próximamente, creo que para el mes de noviembre, me llamó Modesto Carrión, va a ser una cena o algo para reunir a todos estos atletas de esa época. Me gustaría que estuvieras, porque ahí van a estar todos. Y decirle a Chelía que pronto hagan entrevista también, que quiero ver una entrevista a Jaime Vélez, que es como un padre, Joaquín Velázquez, mi maestro de educación física, extraordinario, Samuel Serrano, ya tiene 92 años, y Renato Cintrón, 2 seres humanos extraordinarios. Yo tuve suerte en la vida. O sea, las personas que llegaron a mi vida eran gente con unos valores, unos principios extraordinarios. Y pues gracias a Dios he podido transmitir eso y decirle a las jóvenes hoy en Puerto Rico que no busquen lo fácil, que trabajen como debe ser, nada de sustancias prohibidas, claro. Eso no llega a nada. Luego hay unos efectos secundarios y que sigan al pie de la letra los entrenamientos o lo que le dice su entrenador y especialmente lo que le dicen sus padres, que es por el bien de ustedes. Claro que sí. Y gracias a ti por esta oportunidad. Gracias, porque para mí es un privilegio poder entrevistarte. Yo te había visto ya en un campo traviesa que yo andaba con Jaime por allá en el albergue olímpico, pero pues este proyecto pues tenía que tener a Papo Díaz y aquí lo tenemos. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad y pues seguiremos por ahí. A todos los fanáticos de Leyendas del Fondismo, espérennos pronto que tenemos más entrevistas con leyendas del fondismo como Papo Díaz. Gracias.